Celuloide, la otra perspectiva. ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, la otra perspectiva. Mi nombre es Balam Mendoza Y yo soy Roberto Uribe. y en esta ocasión les tenemos preparados un episodio un poquito como fuera de lo que hemos estado tocando, porque usualmente hemos tocado la trayectoria de directores, ¿no? De realizadores o de repente de géneros. Pero en esta ocasión le toca a las personas que desarrollan los personajes dentro de las películas, ¿no? Que son los actores, las actrices. En esta ocasión tenemos a... Joaquín Phoenix, que yo creo que ha sido un actor bastante interesante, o sea, una persona que cuida mucho su carrera, además de que tiene una vida un tanto complicada. Bueno, los inicios de su vida fueron algo complicada, pero ahí no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que en efecto tiene por ahí unos altibajos que vamos a ir tocando. Digo, como la vida de muchas personas, pero creo que sí ha tenido como momentos muy difíciles y sí ha sido como muy reservado, por ejemplo, con la prensa, ¿no? Ahorita que está saliendo, o que está, mejor dicho, en cartelera la del Guasón, la de Joker, también se Ajá. ha O el reservado. Bromas en España. Exacto, bromas en España. Ha estado como muy reservado, ¿no? Por ahí han hecho algunas entrevistas curiosas, pero sí, él no es, o no es alguien que le guste mucho estar como hablando de su vida personal y estar como ahí dando entrevistas de todo. La verdad es que sí es muy, muy, muy reservado, pero no le quita como su capacidad de histrionismo, ¿no? De interpretar. Y bueno, esperemos que las películas que tenemos para ustedes sean de su agrado. Ya saben, siempre esperamos que nos comenten, ¿no? Cuáles a lo mejor les hubiera gustado que incluyéramos y por qué. Al final, parte del cine es mover emociones o generar emociones, despertar emociones, entonces queremos saber cuáles son esas emociones, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que empezamos, ¿no? Sí, Un dato muy interesante acerca de Joaquín Phoenix es que él es originario de Puerto Rico. Aunque sus papás son más americanos que el queso, él nació en Puerto Rico ya que venía de una familia de misioneros. Entonces él, junto con sus 5 hermanos, nacieron así como en distintas partes del mundo y a él le tocó en Puerto Rico. Puerto Rico, eso es interesante, ¿no? Como, pues, cómo puede llegar a impactar eso o la vida de los papás en los hijos, ¿no? Que nazcan en lugares distintos. Y la otra cosa interesante es que, pues, como dices, ¿no? Son 5 hermanos en total, ¿no? Y pues es una familia grande, ¿no? Y también como que estarse moviendo y todo eso. Y creo que también les sirve, ¿no? Para tener como todas esas experiencias. Y aunque él dice que no utiliza cosas personales, por ahí hay una entrevista que veremos más adelante en una de las películas, que si el tema de la película le afecta porque es muy similar a su vida personal, o no le afecta, pero si lo utiliza para la actuación, y su respuesta es pues muy tajante, ¿no? Dice, pues no necesito usar nada de mi pasado o nada de mi historia para poder interpretar un papel. Y es interesante, ¿no? Porque la mayoría de los Sí, actores y actrices es lo contrario, ¿no? hay como dos versiones del método, ¿no? O sea, de hecho hay una historia así interesante. Se supone que en la época teatral había dos grandes actores, ¿no? Estoy hablando más o menos del siglo XIX, ¿no? Y a los dos llegaron y los entrevistaron por separado y a uno le dijeron, porque los dos daban una interpretación garrafal, ¿no? Muy, muy triste, ¿no? Y veías cómo lloraban en el escenario y a uno de ellos le preguntan, y sí, ¿no? Llega y dice, no, es que a mí de chiquito me pasaron muchas desgracias, entonces yo ocupo ese motor o ese recuerdo y lo traigo a la vida de nuevo cada vez que salgo de escena, ¿no? Y entonces todo el mundo se quedó impactado, ¿no? No, pues cuánto habrá sufrido este hombre. Y esperando una respuesta igual con el otro, le preguntan, bueno, pues a ti, ¿qué es lo que te motiva, ¿no? A hacer estas escenas desgarradoras. Sí, claro, que es válido, ¿no? Al final,
distanciarse del papel. O sea, no siempre, a veces creemos, ¿no? Como espectadores o a veces como neófitos, ¿no? Alguien que apenas está iniciando en el cine, que es la única forma de interpretar algo, ¿no? Pues tomo algo personal que se parezca a esta situación en donde está el personaje y lo exploto y lo llevo hacia donde va el personaje. Pero también es bastante válido no hacerlo, ¿no? Decir, me distancio del papel y lo interpreto, o sea, Claro. generarlo, ¿no? Decir, ok, ahora soy esta otra persona y voy a sentir, a pensar, a comunicarme, ¿no? Como esta persona y también es bastante válido y lo vemos en su trabajo de Joaquín Phoenix, ¿no? Es como bastante bueno, ha hecho papeles muy distintos a lo largo de su carrera, entonces, si ese es su método, pues está padre, pero digo, se me hizo interesante esa entrevista, ¿no? Sí. Y bueno, ya para cerrar la historia, llegan y entrevistan al otro y le dicen, bueno, ¿y cuál es tu secreto, no? Y él dice, pomada bajo los ojos, ¿no? Y él ocupaba una pomada de árnica que le hacía que los ojos le lloraran. Claro, se los irritaba y empezaba a Ah, lagrimar, ¿no? exacto. Y, y yo creo que existen pocos actores tan camaleónicos como Joaquín Phoenix, ¿no? O sea, creo que otro de ellos sería Gary Oldman, Ujú. ¿no? Que realmente te transmite y cada uno de sus papeles es muy distinto al otro. Sí, que también ha hecho por lo mismo, ¿no? Ha hecho cosas muy diversas, ¿no? Es algo que no está encerrado en un solo tipo de papel, que es lo que luego habíamos visto de repente cuando hablábamos de Leonardo DiCaprio en el de Tarantino, por ejemplo, ¿no? Que era había sido encerrado como en la cara bonita, en el galancillo, ¿no? En mucho tiempo fue así y después lo empezaron a utilizar para otras cosas, pero por ejemplo Joaquín Phoenix sí ha sido como le ha tocado hacer diversos personajes, ¿no? Muy distintos, diferentes historias, muy rica su trayectoria, ¿no? Sí. Y bueno, ya, digamos que su carrera no había despegado y fue parte de cierta polémica, ya que a una edad muy joven sufre, bueno, es testigo, ¿no? Del técnicamente suicidio de su hermano, ¿no? Ellos tenían un grupo, o sea, era un grupo en el cual estaba Johnny Depp, estaba River Phoenix, estaba Jason, y había, no me acuerdo si también estaba ahí Matt Damon y otros, o sea, pero de los que sí me acuerdo que jalaban así juntitos, eran River Phoenix y Johnny Depp. Entonces, pues se jalaban al hermanito. Y en una de esas fiestas, pues a River se le pasan los estupefacientes y deja este mundo, ¿no? Entonces eso yo creo que marca también su carrera. Creo que eso le da una visión de hasta dónde el estrellato y la fama te puede llevar, ¿no? En un sentido negativo. Y a partir de ahí, de hecho, no sé si lo sepan varios de nuestros escuchas, tomó una distancia muy grande de Johnny Depp. Sí, de hecho, y es algo que precisamente lo que les hablaba, ¿no? Ahorita, bueno, más adelante vamos a hablar de Walk the Line, en esta película que interpreta a Johnny Cash. Y bueno, ahora que ya tocaste el tema precisamente de su hermano, esa es la que le preguntaron, ¿no? O sea, oye, usaste esa parte porque es muy similar, ¿no? La historia de Johnny Cash en el sentido que tenía a su hermano, eran muy allegados y bueno, él no se suicida, le pasa bueno, se enferma y muere. Pero igual le dijeron eso, ¿no? Es muy similar, no usaste, no te afectó y todo eso. O sea, y estaban como muy incisivos, ¿no? De repente la prensa de los medios, o bueno, de la farándula, pues llega a ser muy incisiva, digámoslo así, ¿no? Hay quien llega a ser, pues, más incisivo que otros y pues él, o sea, no explota ni nada, pero sí es como, o sea, muy tajante de no, o sea, yo lo hice desde la perspectiva de Johnny Cash y porque soy un actor profesional. Pero claro, o sea, al final sí, de repente eh, si no lo han visto, pues van a ver esa parte de repente cuando habla o está recordando también a su hermano y pues o sea, no sé, es como muy real, ¿no? Entonces, hasta qué punto digamos, no lo trastoca, pues no lo sabemos, ¿no? Solamente lo sabe, pero sí se ve como mucha emoción en esas escenas, ¿no? Claro.
Y pues sí, al final sí se aleja de Johnny Depp y pues pareciera que son dos actores, pues que si uno los ve ahorita, pues pareciera que nunca se conocieron, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya entrando en materia, ¿cuál es la primera película que nos vienes a presentar? Como siempre, traemos el formato de 3 y 3. Así es, y bueno, esta vez empezamos de manera cronológica, ¿no? Porque como les decía, a veces hablamos usualmente de directores o bueno, de otro formato del programa. En esta ocasión, como es un actor, pues me hace sentido que lo hagamos de manera cronológica. Entonces, la que les traigo es de 1997 y se llama U-Turn, que es como Vuelta en U, ¿no? Y que de hecho es dirigida por Oliver Stone, que es pues otro, hablando de directores, pues un gran director, ¿no? Y que también es muy influyente. Entonces, esa historia me gusta, es pues como ven, ¿no? Del 97 ya tiene un tiempo, ¿no? Le toca hacer un papel ahí, pues sí, como de bully, ¿no? Como de un clásico white trash, le podrían decir. ¿Cómo? Un bravucón. Sí, exacto, o sea, y pues así como gente del sur de Estados Unidos, ¿no? Blanco, que a lo mejor no tiene tanta educación y con un acento sureño muy marcado. Entonces, bueno, se desarrolla ahí la historia de alguien que él en realidad ahí no es el protagonista, ¿no? Es un actor de soporte, pero la verdad es que es muy buen trabajo el que hace, ¿no? Y bueno, la historia es interesante, ¿no? Llega un extraño que precisamente es Sean Penn a un pueblo, no sabemos de su historia, entonces empezamos como a descubrir cosas de su historia, él está como de paso y bueno, pues llama la atención, ¿no? Son de estos pueblos pequeños, callados, ¿no? Del sur, que a veces te presentan en las películas y entonces la chica con la que quiere Joaquín, que en este caso se llama Toby, ¿no? El personaje, pues empieza como a seguir al extraño, ¿no? A Sean Penn, a Bobby. Y entonces al otro pues no le parece, entonces como que entra mucho en ese conflicto de como muy sutil, o sea, al principio es como muy sutil, como pues ¿qué quieres aquí? Deja de ver a mi novia, cosas así, ¿no? Y después va como escalando y escalando y escalando. Entonces se me hace muy interesante, es un papel que puede llegar a ser difícil, ¿no? De repente pareciera que es muy fácil ser así, ¿no? Ser muy agresivo, ser así muy positivo, pero pues no requiere mucha preparación, requiere también mucha entrega y creo que en esta película de Vuelta en U le queda muy bien y bueno, van a ir desarrollando como muchas cosas, no les quiero decir pues como en que acaba y tiene como muchos giros y como es una película vieja, sé que de repente habrá gente que de nuestros escuchas que no la haya visto, me gustaría que la vieran como con ojos nuevos, entonces no les quiero por ahí spoilear, ¿no? Muy buena actuación de él, interpretando a Toby Tucker, ¿no? El bully del pueblo ahí, como la estrella también. Bueno, pues es momento de nuestro primer corte, así que nos vamos a escuchar algo de Vuelta en U o U-Turn. Regresamos aquí, estamos en Celuloide. Mirror